Buenos días, familia, ¿cómo estamos? El episodio 11, ya lo tenemos aquí, estamos en el Baix Camp, estamos en Reus, la capital de la comarca, y estamos a punto de empezar este nuevo capítulo. Es pronto, 6:30 de la mañana, otra vez, todavía no ha salido el sol, pero es lo que tenemos que hacer si queremos evitar las altas temperaturas. Vamos a ver qué tal se nos da hoy, porque llevamos un par de semanas, vamos a decir que tocándonos la pera un poquito, hemos estado entrenando muy poco, aparte también fue nuestro cumpleaños la semana pasada y celebramos una barbacoa que todavía la estamos cargando. Señoras y señores, aquí estamos en Reus, en el Baix Camp. Empieza una nueva aventura, el capítulo 11 empieza ahora mismo, con el Santuario de la Misericordia justo detrás. Seguidnos. Ahora nos vamos a dirigir un poquito al centro, vamos a ver algo sobre esta magnífica ciudad y vamos a salir hacia el sur, hacia la playa, vamos a subir hacia la costa, vamos a ver la parte costera y volveremos a Reus. Ya estamos aquí justo detrás mío, la iglesia de Sant Pere Màrtir, de estilo gótico, y una iglesia con muchísimo interés. Recomiendo que la visitéis por dentro y que no dejéis de ver todo lo que son los retablos y los capiteles. Cuenta la leyenda de que aquí es donde se bautizó a Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, que todavía hay muchísimo misterio sobre dónde nació. Unos dicen que nació aquí en Reus, otros dicen que nació en Riudoms. Está ahí un poco la duda, está ahí un poco la discusión. Antoni Gaudí, que de muy joven se fue a estudiar a Barcelona, a estudiar a la capital, pero que aún así siempre en su obra estuvo muy presente la inspiración de Reus, de su ciudad natal o de su ciudad de origen. Vamos a ver muchísimo modernismo en Reus. Vamos a ver obras de Domènech i Montaner. Fue una ciudad que durante el siglo XIX, principio del siglo XX, era una de las capitales comerciales de Cataluña. Fijaos qué maravilla, son prácticamente las 7 de la mañana y no hay nadie, estamos en la plaza del Mercadal. El centro neurálgico de la ciudad de Reus, lo tenemos todo para nosotros, maravillosos. Aquí es donde se celebran la mayoría de los actos de las fiestas patronales de Reus y, como podéis ver justo detrás mío, la Casa Navàs, una de las joyas del modernismo. Esta casa, construida en 1908 para la familia Navàs por Lluís Domènech i Montaner, representa una de las obras más importantes del modernismo aquí en la provincia de Tarragona. Y como podéis ver, se puede acceder, ahora mismo es una casa museo que se puede ver en cualquier momento. También muy cerca de aquí tenéis el Museo del Modernismo, el Museo de Gaudí. Lluís Domènech i Montaner no es de Reus, es de Barcelona, pero podéis ver muchas de sus obras en la ciudad de Barcelona, como por ejemplo el Hospital de Sant Pau. Bueno, estamos aquí en la Plaça Prim, que es otra de las plazas dedicadas a una de las personas ilustres de Reus, en este caso el general Juan Prim. El general Prim, que fue sobre todo conocido por sus hazañas durante las guerras carlistas, fue una figura que fue adquiriendo importancia a raíz de la disputa entre los sucesores de los borbónicos, sobre todo a la hora de conseguir de que Amadeo de Saboya pudiera entrar como rey en España en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, finalmente murió en Madrid, víctima de un atentado precisamente a esta inestabilidad. Bueno, pues mientras subimos por esta rambla en el centro de Reus, aprovechamos para hablar de otra de las grandes figuras de la ciudad de Reus y del Baix Camp. Es el pintor Marià Fortuny, también del siglo XIX, principio del siglo XX. Marià Fortuny, un pintor que fue conocido sobre todo por sus paisajes exóticos, un pintor que antes de dedicarse a la pintura fue reportero de guerra, fue enviado a Marruecos
para reportar sobre la guerra que estaba ocurriendo allí y se enamoró del país. Volvió en varias ocasiones al país de Marruecos y muchas de sus obras representan esos colores especiales que vemos en el norte de África. Un pintor que murió joven, muy joven, de hecho su muerte fue una conmoción para el mundo de la cultura en aquella época. Podemos encontrar algunas de sus obras en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, también podemos encontrar algo en el Prado. Os recomiendo que lo veáis porque es un pintor con un estilo muy fuerte. Detrás mío la estación de tren de Reus. Reus es una ciudad grande, casi 100.000 habitantes, y está tremendamente bien conectada, muy cerquita a la ciudad de Tarragona, conectada por tren a través de la vía férrea que va de Barcelona a Valencia, pero también autopistas. La AP7 pasa justo por las afueras de Reus, la A7 transcurre paralela y conectada con Tarragona una autovía, una pequeña autovía que es la T11, que también sobre todo comunica estas dos ciudades, ya que hay mucha gente de Reus que trabaja en Tarragona, mucha gente de Tarragona que trabaja en Reus. En cuanto a la economía local de Reus, sobre todo centrada en todo lo que rodea a Tarragona, la industria petroquímica, también hay todavía muchísima agricultura, cultivo de avellana y el turismo sobre todo de la Costa Dorada. Vamos a ver luego más tarde en el Baix Camp, hay muchos puntos turísticos importantes como Cambrils y esto genera muchísimo dinero. El aeropuerto de Reus no está demasiado lejos del centro de la ciudad, es un aeropuerto secundario, pero aún así sobre todo conectado con vuelos de bajo coste desde las grandes ciudades del norte de Europa. Ryanair, Jet2, todas estas compañías de bajo coste inglesas sobre todo tienen vuelos directos a Reus sin tener que pasar por 6 kilómetros y ya vamos dejando atrás Reus, una ciudad que como comentábamos tiene muchísima presencia en la historia de Cataluña, no solo por sus personajes y por la gente que ha nacido aquí, sino también por la importancia que ha tenido en momentos importantes. Una ciudad también volcada al deporte, fútbol, pero por encima de todo el hockey patines, que es uno de los deportes tradicionales de aquí, de Cataluña, y de hecho el Reus es uno de los grandes clubes. También estamos en el Baix Camp, que es tierra de castells. Por supuesto Reus tiene su colla castellera en continua rivalidad con la de la ciudad de Valls, que es la capital del Alt Camp. Siete kilómetros ya y todo aquello que se ve de fondo son las montañas de Pradas, que es el límite norte de la comarca del Baix Camp. Vamos a encontrar cimas de hasta por encima de los 1200 metros y es una pequeña cordillera de donde nacen los pocos ríos que hay en esta zona, como por ejemplo el Siurana, que va a desembocar al Ebro. En general el Baix Camp es una tierra bastante seca y una gran explanada que viene precisamente desde esas montañas de Pradas se vuelca sobre lo que sería el mar Mediterráneo. Ahora nos estamos dirigiendo desde Reus hacia Riudoms por este camino que se llama Camí dels Molins Vells, camino de los molinos viejos. Más o menos nos quedan aproximadamente unos 2 kilómetros para llegar a Riudoms y ahora veremos la supuesta ciudad donde nació Gaudí, supuesto pueblo donde nació Gaudí. Desde el corazón del Baix Camp, aquí en Riudoms, en el supuesto lugar de nacimiento de Gaudí, llegamos al kilómetro 9. Vamos, que el Baix Camp está en camino. Detrás mío está la iglesia de San Antonio de Paula, en el centro aquí de Riudoms. Este pequeño pueblo, que pese a ser muy pequeño, tiene mucha presencia en la historia. Fue vital durante la guerra independentista de los años 1714 y también fue muy importante durante las guerras carlistas. Como decíamos, se cree que la casa natal de Gaudí está en Riudoms, pese a que Reus también dice exactamente lo mismo. Bueno, vamos dejando atrás Riudoms, estamos ya en el kilómetro 10 y como os comentaba antes, acabamos de pasar por una cooperativa agrícola donde estaban recogiendo un volquete de avellanas
con ese olor característico que tiene la avellana recién recogida. También vamos a encontrar aquí por esta zona muchísimo olivar, mucho aceite de oliva, y también una denominación de origen en esta zona es la denominación de origen Tarragona para todos esos viñedos de la zona de aquí, del Baix Camp, del Alt Camp y del Tarragonés. Ahora ya nos dirigimos, vamos a tener un tramo de ruta bastante largo, dirigiéndonos hacia Montbrió del Camp. No vamos a ver la parte más al norte, donde están los pantanos de Riu de Cañas y Siurana. Nos quedan un poquito lejos, no lo vamos a ver en este capítulo. Tampoco vamos a ver el pueblo de Riu de Cañas, que de hecho estaría justo a unos 3-4 kilómetros hacia el norte de aquí. Estamos en el capítulo 11 y como podéis ver, nueva equipación, regalito del cumpleaños, 42×42. Ahora lo lucimos por todo el Baix Camp y por todas las comarcas. Pues llegamos al kilómetro 14, un tercio de la prueba, y vamos a celebrarlo como todas las semanas brindando con una cerveza de calidad, con una cerveza de nivel. Esta semana nos vamos a ir a Holanda, no para la más famosa cerveza holandesa, sino para la segunda más grande, que es la cerveza Grolsch. Es una cervecera enorme, la gran mayoría, el 95% de su producción está centrada en su cerveza Lager Grolsch, de ese color verde brillante, con esa característica botella con tapón de pop que se puede volver a cerrar para mantener la frescura y ese crujir de la cerveza fresca Lager. Grolsch, una cervecera que lleva funcionando desde el siglo XVII, ahora se ha movido de su localización inicial, ahora están en Xede, súper fácil de encontrar en los supermercados, la podéis encontrar fácilmente, así que os recomiendo que os paséis, que la busquéis esa forma característica, ese tapón característico, lo abráis y cuando sentáis el pop sabréis de que estáis disfrutando de una cerveza Lager de calidad. Fijaos detrás mío este maravilloso mural pintado sobre esta fachada que conmemora el Pacto de la Concordia de 1622, cuando Montbrió del Camp se separó oficialmente de Cambrils y se constituyó como término municipal independiente. Precioso. Bueno, pues ya estamos aquí en el kilómetro 15 en Montbrió del Camp. Hemos llegado a este punto intermedio del recorrido y detrás mío tenéis la iglesia de Sant Pere, justo aquí en el centro. Montbrió del Camp, un pueblo que, como hemos visto antes, estuvo unido a Cambrils hasta prácticamente el siglo XVII, fue ahí cuando empezó a separarse. Y también por la ermita de Santa María de la Roca, que está construida a las afueras del pueblo sobre una gran roca caliza roja, y una ermita y un paisaje que ha inspirado a grandes artistas como Joan Miró a lo largo de los años. La iglesia de Sant Pere Apóstol, que data del siglo XII, la original. Luego se amplió en el siglo XVII, pero sin duda la parte más interesante de esta iglesia está en el interior, el órgano, que está considerado como un patrimonio cultural, artístico. Callejeando y pasándolo bien por Montbrió del Camp, en el Baix Camp. Seguimos, kilómetro 15. Detrás mío, con 24 metros de altura y declarado bien de interés natural, el Pi del Stegueis. Fijaros, majestuoso. 20 kilómetros y estamos aquí atravesando este inmenso campo de calabacines o calabazas. De hecho, fijaros aquí, todo aquí son calabazas, lo demás atrás serán calabacines. Toda esta parte que estamos recorriendo ahora se atraviesa una gran cantidad de kilómetros de huerta. Mira, fijaos qué calabazas más bonitas. Toma ya, otra calabaza por allá. Es un territorio mayoritariamente usado para uso agrícola. Fijaos, todas las calabazas por allá.
engordando para Halloween. Y como os comentaba antes, bueno, pues ha habido estas últimas 10 días desde el capítulo del Valles Occidental. He de decir que nos hemos relajado un poco, hemos entrenado bastante menos de lo que estamos habituados. Aparte de todo esto, pues bueno, los últimos días del verano, con varios eventos importantes, pues nos han llevado a estar un poco fuera de forma. Y esto se nota ahora que estamos prácticamente llegando al ecuador de la prueba, porque las piernas están mucho más cargadas que de costumbre, pese a ser una etapa claramente llana, y también pues un poquito más cansados a nivel anímico. Pero bueno, seguimos adelante, ¿vale? Llegando ya a las 3 horas de recorrido. Esto no para. 21 kilómetros y ya sabéis lo que eso significa, amigos. Estamos en el ecuador de la prueba, aquí en Montbrió del Camp. Bueno, de hecho estamos casi a punto de llegar ya a Cambrils, quedan poquitos kilómetros. Cambrils, conocida por sus gran cantidad de playas con banderas azules. Montbrió del Camp está en el interior, pero aún así también tiene una parte de playa que se conoce como Miami Playa. Miami. También playas maravillosas en Miami, también algunas de ellas con bandera azul de playa, con apartamentos, también algún que otro hotel, aunque la gran mayoría de las costas se ocupan en el término de Cambrils, y más al sur el último de los pueblos del Baix Camp, que es Hospitalet de l'Infant. Kilómetro 25 y estamos ya en Cambrils. Hemos llegado al centro de esta maravillosa población costera catalana y como podéis ver toca mercadillo hoy, una de esas tradiciones tan arraigadas. Cambrils, más o menos unos 10.000 habitantes, bastante pequeñito pero con mucha historia, todo ligado en torno a su castillo, y bueno, una población de que ahora mismo durante el siglo XXI ya vive prácticamente en exclusiva del turismo. Por cierto, algo que también descubrí hace poco, que a Cambrils se le llama la playa de Zaragoza, porque es la zona costera que probablemente queda más cerca de Aragón, y muchísima gente de Zaragoza tiene aquí en Cambrils segunda residencia. Por lo tanto, si escuchas un poquito de la gente alrededor, verás ciertos toques de acento más. Estamos aquí en el centro de Cambrils, como podéis ver aquí detrás la iglesia de Santa María de Cambrils, preciosa, genialmente restaurada, originalmente del siglo XII, pero restaurada de modo barroco. Y tiene una curiosidad, que es que dentro de la iglesia, durante la guerra civil, se accedía al refugio antibombardeos, que está justo aquí, debajo del suelo de la plaza. Santuari de la Mare de Déu del Camí, uno de los santuarios que los habitantes de Cambrils le tienen más aprecio y más devoción, a la Verge del Camí. Como podéis ver, es de estilo barroco, tiene aquella torre de protección construida justo a su lateral, y cada septiembre se celebra las fiestas patronales de la Verge del Camí, conmemorando aquí. Bueno, pues tras 26 kilómetros llegamos a la Costa Dorada. Aquí tenemos detrás nuestro todo lo que sería el central marítimo de Cambrils, un poquito más abajo Hospitalet de l'Infant. Ahora vamos a dirigirnos otra vez hacia el norte, bordeando la costa, y luego llegaremos de nuevo hasta Reus. Queda todavía un buen cacho, estamos bastante cansados, 3 horas 49 minutos, pero estamos muy contentos porque vemos el mar. 27 kilómetros y aquí estamos en Cambrils, en la Costa Dorada, enfrente del mar Mediterráneo, el Baix Camp. Bueno, ahora estamos dejando atrás el famosísimo puerto de Cambrils, que es el alma marinera de la ciudad. Cada mañana las pequeñas barcas de pescadores vuelven al puerto y sus capturas se subastan en la lonja. Muchas de ellas van a parar a todos estos restaurantes que tenéis aquí. La verdad es que la oferta gastronómica de
La ciudad de Cambrils es espectacular. Podéis probar todo tipo de variedades de paellas, de fideuás, de calderetas, etcétera, etcétera, etcétera. También el chateau, muy típico también de esta comarca. Aquí, como podéis ver, fijaros, todas las barcas ya están por aquí. Y una parte del pueblo de Cambrils que no veremos hoy porque está más o menos a unos 4 kilómetros fuera de la ciudad es el Parc Saint. Es un jardín modernista que sigue construido por la familia Saint y que desgraciadamente no entra dentro de la ciudad. Nos vemos. ...30 kilómetros ya, y ahora sí que ya casi cerca de las 12 del mediodía el sol empieza a picar bastante. Estamos llegando al final del paseo marítimo de Cambrils, ahora vamos hacia la izquierda antes de llegar a Salou y vamos a meternos de nuevo hacia el interior del Baix Camp. Así que dejamos atrás la costa de del mar Mediterráneo. Os veo en un par de días. En este pequeño lugar se conoce como el Mas d'en Boix, es una masía antigua del siglo XVI, y también aquí detrás la pequeña ermita del Mas d'en Boix. Pues francamente decir que estoy muy cansado, ahora se está notando esa inactividad durante los últimos días, así que vamos a tomarlo con un poquito de calma en estos últimos kilómetros. Llevamos ahora prácticamente 5 horas, así que bueno, parece que va a ser difícil que nos mantengamos por debajo de las 6 horas, pero bueno, lo importante es llegar. 35 kilómetros y seguimos atravesando olivos, olivos y más olivos, campos de olivos por todas partes. Mira, esta finca de aquí aparentemente está en venta. Los olivos están descuidados, pero aún así siguen dando olivos. No requiere demasiado mantenimiento el olivo y si está bien gestionado puedes sacar un buen pellizco. 5 horas 14 minutos. Vamos, acabamos de pasar el puente de la A7, ahora vamos a pasar el puente de la AP7. La AP7, el gran eje de comunicaciones del Mediterráneo, que pasa por aquí, por esta parte de la Costa Dorada, por Cambrils, y hacia el sur se dirige a Valencia. Construida en los años 60, terminada de financiar y por tanto con peajes gratuitos desde hace apenas unos años, es una de las carreteras más importantes de Europa. 40 kilómetros, no me queda absolutamente nada dentro. Nada, quedan más o menos unos 3 kilómetros hasta el final. No tengo absolutamente nada. Son ya 6 horas y cuarto, el sol es absolutamente demoledor. Los últimos 10 kilómetros han sido puramente olivos, garrofés, cactus, yo que sé, no el más bonito de los paisajes, desde luego. Bueno, venga chicos, ya vemos el santuario de la Misericordia allí de fondo, ahí detrás. El monumento de los lápices, muy bonito. Y ya estamos llegando a los 42, 2:50 con un fantástico tiempo de 6 horas 24 minutos y 23 segundos. Baix Camp conseguido. Ha sido una auténtica locura, señoras y señores. La temperatura altísima, calor súper intenso, pero lo hemos conseguido. Los últimos kilómetros han sido una auténtica agonía. Como siempre, cuando hay calor todo se complica muchísimo, pero lo hemos conseguido.
Pues nos vamos a marchar ya de Reus, de vuelta al hotel, y lo vamos a hacer desde aquí, desde este precioso parque del Frenet. Como podéis ver, tiene una preciosa maqueta de un tren con el que puedes realizar un circuito alrededor del parque, sin puentes, tiene pasos a nivel. La verdad es que es chulísimo. Madre mía, con el Basecamp, ¿cómo ha costado? ¡Qué barbaridad! Bueno amigos, pues aquí estamos, ya relajándonos un poquito después de haber acabado el episodio del Basecamp. Al final han sido 42,6 kilómetros, lo hemos clavado bastante esta semana, en un capítulo que ha sido tremendamente exigente. La temperatura ha sido altísima, el recorrido, pese a que era muy llanero, se hacía interminable porque el paisaje era muy repetitivo. Sí que es verdad que los pueblos que hemos visto, Montbrió, Cambrils, Reus, estaban muy bien, pero no es una de las comarcas más variadas a nivel del paisaje que hemos visto. Esta semana tenemos reto especial, porque tenemos el capítulo de hoy y el sábado tenemos otro capítulo más. Es la primera vez que tenemos 2 capítulos en la misma semana, así que vamos a gastar los próximos 3 días en recuperarnos, en intentar estar listos para el sábado, que vamos a hacer el Tarragonés. Saldremos desde aquí, desde Salou, a las 6 de la mañana, y la idea es recorrer todo lo que es la Pineda, la Seca, Tarragona, y ver un poquito, sobre todo de la ciudad de Tarragona, las múltiples cosas que podemos ver allí, una de las ciudades más completas a nivel de atractivo turístico. Así que acompañadnos, y el Tarragonés en 3 días, episodio 11, Basecamp ya completado, episodio 12 ya está en el horno.